Vale, gente, hoy vamos a hablar de las cartas más importantes del set 2, ¿vale? Cartas que están completamente rotas y que se va a construir alrededor de ellos, ¿vale? Me estoy tomando una semana de descanso de Riftbound, pero igualmente no quiero que lo que he aprendido estos días quede un poquito en el olvido, así que os lo voy a dejar por aquí, por este vídeo. Así que vamos directamente a Card Gallery y vamos a hablar de las cartas que es una auténtica barbaridad del set 2, ¿vale? Del set 2. Empezaremos pues con una carta naranja que está cambiando por completo el meta, ¿vale? Empezamos por el Punch First. Esta carta de aquí, gente, cuesta 1 y te da más 5 de Might. Es decir, que esto hace que sea muy complicado poder ganar combates contra naranja a fuerza bruta. Y todos los mazos naranjas llevan esto a por 3, ¿vale? Es una carta a la que no se puede jugar bien alrededor de ella, a menos que tengas tricks de combate. Por ejemplo, un Fight or Flight, que lo vas a echar para atrás, un Rebuke, que lo vas a quitar de la mesa, a la unidad que haya, cualquier tipo de cosita de estas, ¿no? Que puedas decir, hostia, pues lo voy a llevar para atrás, o que entres con algo que directamente te gane el combate y no haga que puedas tirar una ventana de acción, ¿no? Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Pero si una Kaisa tirara una habilidad de daño a una unidad naranja, como tienes que solo puedes hacer reacciones, pues esto no valdría y le podrías hacer un poco de counter. Pero digamos que esto hace que un montón de cartas que en el set 1 eran muy buenas, como Engard, como Disciplina, como Call to Glory, no tienen mucho impacto porque hay una carta que con solo 1 de energía te lo está completamente reventando, ¿vale? Entonces, muy bestia, porque solo dejando 1 de mana abierto, el naranja está generando esta presión constantemente que hace que no puedas lidiar por si acaso tuviera una carta que llevan a por 3, ¿vale? Es una auténtica barbaridad y está haciendo que el naranja sea un color muy a tener en cuenta. Pero hay una carta que aún es más bestia, ¿vale? Esta carta le llamo yo el camello. Vamos a ordenar por... La vamos a buscar por aquí. Porque vale, sé que vale 6 de energía. Vale, es esta de aquí. Rainrunner, gente. Es un camello, una llama, no sé qué es exactamente. Yo le llamo el camello igualmente. Básicamente esta unidad no puede estar nunca targeteada por spells y habilidades. Es decir, que solo se le puede ganar con cosas que no targetean o con combate directo. Esto es una barbaridad, gente, porque si hemos dicho que antes contra la carta de aumentar 5 el might era muy difícil jugar alrededor, a menos que tuviéramos tricks de combate, con esto ni lo podemos hacer, ¿vale? Y esto genera una situación muy tóxica cuando este bicho está en la mesa, porque le empiezas a meter todos los equipos que has ido sacando durante la partida, y esta unidad, en lugar de tener 5 de might, se pone quizás a 10, 11 de might. El problema es que si la intentas atacar, siempre estás amenazando con aún incrementarle más el might, ¿no? O por ejemplo, Miss Fortune, que tiene morado, pues aún así, pues si le podrían superar en might, puede tirar el enemigo para atrás, ¿no? O Jax puede hacer que con la asignatura que no reciba el daño. Es como que es extremadamente difícil jugar en torno a eso y las únicas respuestas buenas que hay son habilidades que no targetean. Por ejemplo, el Cool the Week de Víctor, ¿vale? Hablaremos de Víctor en algún momento porque es una leyenda que ha mejorado una auténtica barbaridad, pero sería una de las pocas respuestas que tiene esta carta. Muy bestia porque básicamente al final hay un momento en el que plantas este bicho en un campo de batalla y es muy difícil poder sacarlo de allí en cualquier momento, ¿vale? Esto sería un poquito lo más importante del naranja, ¿vale? Hay obviamente un montón de más de cositas que están muy bien, como el Action que te puedes quitar, como el Action, como el Here to Help. Hay un montón de cartas interesantes, pero estamos hablando de las que están definiendo el meta. Vamos a hablar ahora de cartas también muy potentes, ¿vale? Que tenemos en el morado. El morado es un color que se ha puesto muy bestia porque tiene algunas de las cosas más interesantes, ¿vale? Una de las cartas que está definiendo mucho el meta también para el morado es esta carta de aquí. Esto es un coste 2 con utilidad de late, que es algo que en el set 1 era prácticamente inexistente, ¿vale? Es decir, son unidades que te sirven para jugar en curva,
pero que también te sirven en late game. Es decir, que si tú cuando estamos al turno 5 o 6 de la partida tienes un fan de estos, no sientes que tienes un peso muerto en la mano. Aquí, cuando estás defendiendo, te puedes matar a ti mismo para irte para atrás, ¿vale? Esto significa que podemos jugar agro sin decaer más adelante. Y esto tiene una sinergia muy bestia con campeones que te snowballean por puntos. Porque entran, puntúan, entras y si vas a perder el combate simplemente lo tiras para atrás, no puntúan, pero tú ya tienes el punto. Pero hay una leyenda aquí que es la de Draven que hace que cuando ganes un combate robes una carta. Es decir, que muchas veces lo que vas a hacer es, vas a colocar esta carta cuando ya no tienes que jugar a curva, junto al lado de otra carta tuya. De tal manera que cuando vengan a por ti, vas a echar al enemigo para atrás protegiendo la carta buena y con esto vas a ganar el combate y por tanto robar. Es decir, es una carta que se está reemplazando a sí misma porque te hace ganar el combate, ¿vale? Si tenemos el Draven rojo, que es el que más se juega, también estamos generando 1 de oro, es decir, que no solo has protegido el Draven, no solo la has reemplazado él mismo robando, sino que estás generando también la ventaja de puntos y la ventaja de oro. O incluso con el Draven morado, lo que estás haciendo es, el Draven morado lo que hace es que cuando ganas un combate ganas un punto. Es decir, que tienes el Draven morado, lo colocas en campo de batalla, le metes este bicho al lado y cuando alguien venga por ti, lo echas para atrás, ganas el combate, ganas un punto, ¿vale? En el turno del enemigo. Y no hay muchas cartas que puedan competir con esto, ¿vale? Hay costes 2 muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el Treasure Hunter, que cuando te muevas generas 1 de oro. El caso es que esta carta es muy buena en early game, pero es muy mala en late game, porque el oro en late game ya no tiene demasiadas funciones, ¿vale? Entonces hay esas cartas de coste 2 que puedan tener valor en late game, son las más importantes de todas, ¿vale? Y aquí pues tenemos una de las que... de las más importantes. Después tenemos otras cartas muy interesantes, como por ejemplo el Switcherino. Esta es una de las cartas que es una carta cara, ¿no? Porque vale 2-2, pero la puedes meter hidden. Y esto hace que le des una segunda vida a cartas de early game, ¿no? Antes decíamos que, por ejemplo, cartas que tienen poco valor, pues le metes esto y te puede estar jugando contra cualquier cosa. Por un precio muy bajo que es simplemente esconder. Y se puede generar una especie de piedra, papel, tijeras que van a poder utilizar las leyendas que no les importa reciclar. Acá, Draven, porque juega con muy poca economía. Sivir, porque cuando se recicla genera oro con el que va a poder después seguir jugando. Y campeones que quieran jugar así muy agro. ¿Cuál es ese papel tijeras? Pues que cuando tú estás jugando tienes 3 cartas en concreto, ¿vale? Una es el Switcherino para cambiar el Might. Otra es el Age of Night, que es esta carta de aquí. Ya me saldrá. La voy a buscar. Esta carta de aquí, que es un equipamiento que da 2 de Might, ¿vale? Por tanto, aumentas tus estadísticas directamente por si te vienen con una carta de coste bajo. Y después tenemos el Fight or Flight, que lo conocéis perfectamente. Ahora no lo encontraré. Es un coste 2 de energía. Vale. Porque hemos puesto Spirit Force. Vale, es del set 1, ¿vale? Era el del set 1, básicamente echas el enemigo para atrás. Entonces, siempre... O sea, lo que te protege de una cosa no te protege de la otra. Y por lo tanto, es muy difícil para el jugador jugar alrededor de eso, ¿vale? Morado, muy muy fuerte. Tenemos que hablar también de otra carta muy importante que poca gente está teniendo en cuenta, que es Spirit Forge, ¿vale? Es una carta que vale 8 de energía, es esta de aquí. Downwell, ¿vale? Retorna, o sea, devuelve todas las unidades a la mano del dueño de las cartas. Esto básicamente lo que hace es resetear el juego. Y hace mucho counter a un montón de formas, ¿no? De juego que hemos dicho que estaban muy rotas. Por ejemplo, el camello vuelve a la mano con eso, juntamente con todos sus equipos. Y esto hace que sea muy lento por parte del rival volver a desarrollarlo. Porque normalmente esto se va a jugar con mazos agro, que han conseguido escorear al principio, que llega un momento en que no pueden hacer keep up del board state, porque están jugando contra un Ornn, contra Camello, contra tal. Y básicamente lo que haces es, te vas muchas veces al punto que queda libre, siempre hay como un campo de batalla débil y uno fuerte, te vas al débil,
ganas tu séptimo punto muchas veces, ¿vale? Y el rival no interacciona porque se está guardando las interacciones para el otro lado y después tiras esto. Todo se va fuera del campo de batalla y es mucho más fácil para el jugador que está jugando a agro poder meter un par de unidades baratas y acelerarlas allí, que para el jugador que está jugando a control, que tiene que volver a sacar las unidades caras con los equipamientos, moverlo a los battlefields, puntuarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es una carta que parece muy cara, parece mala, pero puede ser la respuesta a muchos metas y hay muchos jugadores de alto nivel que ya están metiéndola en sus mazos como algo para contrarrestar, ¿no? Estos campeones como Ornn, como naranjas con muchos equipos, Jax, etc. Bien, vamos a tener que hablar también de otros colores interesantes, porque tenemos una carta brutal en amarillo, que es el Vanguard Armory. Esta carta lo que hace es que podemos jugar 3 reclutas, ¿vale? Podemos jugar 3 reclutas cada vez, en cada turno. Es decir, cada turno tapeamos esto, 3 reclutas. Y esto te permite jugar un mazo con un montón de spells en el que matas al rival con spell y tú creas estas unidades con esto, sin nada más, ¿vale? Esto se puede jugar con Víctor, se juega con todo el amarillo, ¿vale? Todo el amarillo se juega con esto y es muy bestia, ¿vale? Hasta que no se ve en vivo, no, o sea, en partida no te das cuenta de lo bestia que es. Porque encima puede hacer un montón de counter a estrategias muy abusivas que hay en el meta, como el Víctor sin unidades y cositas así, ¿vale? Es una barbaridad de carta y encima tiene algunos combos interesantes. Por sí sola ya es fuerte, ¿vale? Pero tiene algunos combos interesantes, ¿vale? Fijaros que cuesta 7 de energía y el azul tiene acceso a un Jace, ¿vale? Que el Jace es... Lo que hace es que te destruyes un equipamiento tuyo para jugar sin coste un equipamiento que cueste máximo 7. Es decir, que puedes petarte un equipo y jugar eso directamente. No es tan bueno el Jace, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué hacer overcommit este combo, porque el Armory por sí mismo ya es un cartonazo, ¿vale? Pero que sepáis que también existe este counter. Después en rojo tenemos una carta que puede pasar un poquito desapercibida, pero que está completamente rotísima, ¿vale? Y estamos hablando de la Longsword, la espada larga. Esta carta de aquí, gente, es una auténtica animalada. Es una auténtica animalada porque la podemos jugar en reacción para tener un +2, pero es que a partir de ahora ya tendremos ese +2 siempre que queramos con otra unidad. Es decir, que a pesar de que haya un pago de energía, esto es muy difícil que desaparezca de nuestro campo de batalla, ¿vale? Esta se juega por 3 en cualquier mazo rojo, es una auténtica barbaridad. Incluso hay gente que dice que es mejor que la asignatura de Draven porque se mantiene aunque te tiren un rebuque o que te maten la unidad portadora, ¿vale? Esto está por ver, yo no me atrevo aún a hacer un juicio de valor, pero que sepáis que esta carta en rojo está definiendo el meta por completo. En rojo también tenemos otra carta muy, 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 muy buena, que es el Gem Jammer, que es otra carta de estas que es buena en early game porque la puedes jugar en curva y después es muy buena en late game porque sigue teniendo valor, ¿vale? Al final, que puedas tirar esta carta en turno 6-7 y poder mover una carta de un lado a otro, porque da ganking, hace que des velocidad a un deck. Y esto es una maravilla, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando hay decks donde tienes que construir una curva de juego donde al principio tienes costes 2 y al final tienes las cartas buenas, ¿no? Como le pasa a un montón de decks, tienes el problema de que después tienes top decks muy malos cuando robas y de que la consistencia del mazo es baja, ¿vale? Pero cuando tú consigues construir un deck que tiene unas 9 cartas que son tanto buenas para jugar en early game en curva como después en late game, hace que la consistencia del mazo sea muy bestia, ¿no? Y esto es un poquito lo que le está pasando a Draven, por ejemplo, y es que entre las cartas de coste 2, de late y de early, está haciendo que sea una auténtica barbaridad, ¿vale? Ese tipo de decks. Así que carta muy, muy, muy buena, que puede parecer un poquito inofensiva, pero que funciona,
que funcione de flipas de bien. Vale, tenemos otras cartas importantes. Vamos a hablar de verde, ¿vale? Vamos a hablar de verde porque tenemos que hablar de este gear de aquí, el Brutalizer. Esto es una carta que cuesta 2 de energía y te da 3 de might, ¿vale? Pero como es un equipamiento, no lo perdemos, pasa un poquito como con la espada larga. A priori parece mala porque es solo el turno en que se la metes a alguien, pero hay 2 leyendas en concreto que le dan un uso completamente desorbitado, ¿vale? Que son Jax, porque te permite ir cambiando el equipamiento de un lado a otro, y el otro es Azir, porque puedes jugar esto, se lo equipas a un soldado de arena, y ya ese soldado de arena tiene ese +3, ¿vale? Porque tiene el Weapon Mastery. Como muchas veces el Azir se va a jugar con Hook, ¿vale? El Azir Hook se juega muchas veces o tal. Y lo que vas a hacer es que en todo momento estás teniendo soldados de arena de 5 de might, cosa que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es una carta muy buena para verde en estas leyendas en concreto. Y bueno, esto hace que sea una carta muy buena. Después tenemos otra carta buenísima, que es la que hace que Irelia pueda ser un contendiente a ganar. Y puede ser que esta carta se termine jugando en Ahri, en Yasuo y en cualquier mazo verde, ¿vale? Esta carta cada vez que la eliges o que se pone ready gana un +1. Esto significa que cuando empiezas tu turno y esta carta se endereza, directamente es un 5-5, ¿vale? Porque ya vale con esto. Claro, por ejemplo, con Irelia, ¿vale? La vas a bufar y se va a poner con un montón de might que muchas veces puedes poder competir en might a un camello. Con Yasuo, ¿vale? Cuenta que en tu turno, si juegas Irelia, se endereza, pasa a hacer un 5. La eliges con Yasuo, pasa a hacer un 6. Es un 6, es decir, es un 5-6 sin haber gastado cartas desde el principio, ¿no? Le equipas un gear, cuenta como chus, ¿vale? Entonces, ¡pam! Gana el might del gear que le acabas de poner más el de elegir, ¿no? Le metes cualquier tipo de carta bestia, como por ejemplo esta, ¿vale? Que da 3 de might y le da 4. Y esto te hace que el campeón sea como muy bestia, ¿vale? Muy, muy, muy bestia a la hora de poder hacer cositas. Verde es un poquito esto lo que tiene. Después ya podríamos ir a campeones y cosas específicas que están muy bien, como la asignatura de Irelia, pero aquí quería hablar un poquito más de meta en general, ¿vale? De meta en general. ¿Qué tenemos en azul? En azul, la verdad, creo que es de los que menos cosas ahora mismo he testeado, ¿vale? Pero sí que hay ciertas cartas de las que tenemos que hablar. Porque una de las mejores, una carta que está rompiendo el meta por completo y que a mí no me lo parecía al principio cuando lo leí, es esta, ¿vale? El Bellows Braid lo que hace es que por 1 de energía y 1 de mana hacemos 1 de daño a 3 unidades distintas en la misma localización y tiene repeat, es decir que la mayoría de veces esto lo vamos a jugar por 2-2, ¿vale? Y a pesar de que parece que sea poco daño, esto nos da acceso a la backlane desde muy al principio y esto nos permite, ¿no?, limpiar tokens de Víctor estaqueados detrás, nos permite matar un montón de cosas que se sienten protegidas en la backlane, ¿vale? Estas cartas sobre todo es muy bueno con leyendas que pueden bajar el might del enemigo. Por ejemplo, es muy buena con Ahri, es muy buena con Ezreal, es muy buena con el propio Víctor y es buena contra ese counter del meta que os voy a explicar a continuación de, por ejemplo, el Víctor que se juega sin unidades, ¿vale? Es una carta que va a estar muy tremenda, que no lo parecía al principio y que es una de las razones por las que azul es una carta a tener en cuenta, ¿vale? Es muy, 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 muy bestia, gente, muy bestia, de verdad. ¿Qué más colores tenemos por aquí? Bueno, hay otras cartas interesantes, pero ahora mismo estas son las que más están definiendo el meta. Un par de consejitos extras que os quiero decir. Hay una carta que a mí me está gustando muchísimo con Draven, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de Rek'Sai, que cuesta 3 de energía. Rek'Sai roja, ¿vale? Ese Rek'Sai, gente, tiene Accelerate, es decir, que por 4 y pagando una la podemos ya meter directamente a un campo de batalla. Y tiene Asalto 1, es decir, que en ataque es un 3-4 o un 4-4 si estamos usándole de acelerado. Pero es que encima de que es la única carta acelerada que tenemos en este color por este coste, ¿no? Tiene algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Draven,
Draven es una leyenda que no necesita robo. Es decir, la Kai'Sa a veces se nos queda corta. No queremos utilizar. No queremos pagar 5 para una Kai'Sa roja porque el robo nos da un poquito más igual, sino que necesitamos esa Rek'Sai porque la podemos jugar en curva. Es decir, que cuando vamos segundos, nuestro opening puede ser Rek'Sai. Fijaros que tiene otra cosa interesante aquí que pone las unidades que no se juegan desde la mano pueden tener el efecto de acelerar. Pues con Draven esto significa que podemos lanzar, ¿vale? El Draven acelerado, porque nuestro compañero, como no está en la mano, sino que está en la Champion Zone, cuenta para este efecto. Es decir, no necesitamos utilizarlo desde el Thrash o desde otro lugar, sino que directamente, ¿vale? Podríamos jugar nuestro Draven en cualquier momento, ¡pam!, acelerado desde nuestra mano, ¿vale? ¿Cómo lo podemos jugar en curva? ¿Cómo es una unidad acelerada por bajo coste? ¿Y cómo podemos hacer que nuestro campeón de repente sea acelerado? Es una carta que tiene mucho, pero que mucho sentido, ¿vale? Y después hay otra carta de la que tenemos que hablar, que es el Rengar. El Rengar. El Rengar, vamos a hablar del Rengar, sobre todo por Annie, porque esta carta nos permite jugarla como reacción. Y aquí pone, I can be played to a battlefield you are attacking. Pero hay otra cosa muy importante, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta, y es que dice que podemos, no que debemos. Es decir, que hay una estrategia que se hace con Annie, que es, vamos segundos, ¿vale? Empezamos segundos, y lo que hacemos es, jugamos nuestro coste 2, un Traveling Merchant, por ejemplo. Le toca al rival, y a cualquier cosa que haga el rival, le vamos a reaccionar con el 1 de mana que nos sobra y los 2 que enderezamos con un Rengar en base. Que significa que en nuestro siguiente turno lo que vamos a hacer es metemos el Rengar en el battlefield que tenemos que conquistar peleando y metemos el Traveling Merchant en el battlefield que ha quedado vacío. Ganamos el combate, ganamos el battlefield vacío, y cuando enderecemos 2 runas en el siguiente turno, se trata de utilizar Flash para volver a mover estas 2 para atrás, y a partir de aquí empieza la rueda del Snowball, ¿vale? Es una barbaridad para ir segundo con Annie. Muy bestia. Y esto sería un poquito todo. Ahora quiero que hablemos un momento de leyendas interesantes, ¿vale? Tenemos un deck de Víctor. Tenemos un deck de Víctor en el que no tenemos ni una sola unidad, ¿vale? Lo voy a buildear rápidamente. Utilizaríamos un Víctor, ¿vale? Y después se trataría de que nos iríamos solo con spells, ¿vale? Nos iríamos aquí a filtros, pillaríamos spells y se trata de, os voy a empezar con el concepto, pero lo hacéis como queráis, ¿vale? Se trata de empezar a pillar, pues, un montón de spells, ¿vale? Pondríamos la singularidad, pondríamos los Cool the Wicks, pondríamos el Hidden Blade, pondríamos el Facebreaker, pondríamos el Imperial Decree, pondríamos todas estas cartas que empiezan a matar todo el rato, ¿vale? ¿Qué intentaríamos con esto? Pues básicamente que en nuestro turno tiramos un recluta, lo movemos y después nos dedicamos a matar al rival, ¿vale? Jugaríamos con el champion del Víctor Azul, porque muchas veces vamos a matar, esto también lo meteríamos el Víctor Azul, que cuando jugamos en el turno del rival, creamos un recluta. Si nos matan el Víctor Azul, no pasa nada, ¿vale? Porque podremos con la leyenda seguir creando reclutas, pero esto es extremadamente abusivo, ha ganado torneos ya en China, y parece ser que puede ser el meta, ¿vale? ¿Por qué también es tan bueno? Pues porque abusas de esa carta que hemos explicado antes, que era el... que valía 2, que era el... Y esta cartita de aquí, ¿dónde la vamos a encontrar? Ah, no, valía 1, perdonad, por eso no la encontraba. Esta carta de aquí la jugamos también por 3, juntamente con los Stupefies, y con esto pues generamos un montón de impacto en el meta, ¿vale? Este deck está siendo muy bestia de Víctor, es algo que tenemos que tener en cuenta. Otros combos interesantes que me gustan, ¿vale? Yo no sé si esto va a ser fuerte o no, pero es un combo que me mola mucho. Básicamente tenemos un objeto de Jax que... ¿qué es esta? La Trinidad, ¿vale? La Trinidad lo que hace es que cuando holdeamos, ganamos un punto, ¿vale? Cuando holdeamos, ganamos un punto. Y tenemos que tener en cuenta que el Jax verde lo que hace el Jax verde es que todos nuestros equipamientos tienen Quick Draw, lo que significa que podemos usarlos como reacción, ¿vale?
Entonces, tenemos una unidad que antes hemos dicho que era muy buena, que es, por ejemplo, la Irelia verde, ¿vale? La Irelia verde. La Irelia verde, cuando se pone ready, gana 1 de might, ¿vale? Se pone ready y gana 1 de might. Es decir, que si nosotros estamos jugando Jax, donde podríamos jugar perfectamente Irelia verde, dejamos el Jax verde en base en cualquier momento, o tal, y cuando empieza nuestro turno, el orden en el que hacemos las acciones es: enderezamos y después se holdea. Es decir, que imagínate que estamos tapeados de runas, lo que haríamos es, primero enderezamos todos, al enderezarse todo, Irelia gana +1, y esto nos da una ventana de oportunidad de reacción en la que podríamos meterle un Zoni, hay una trifuerza de estas a un campeón que estuviera holdeando para que tuviéramos el punto extra de la nada. Porque ya contaría para el holdeo y ganaríamos los 2 puntos, ¿vale? Son interacciones muy guapas que el rival tendrá que tener en cuenta. Más interacciones guapas de las que quería hablar, ¿vale? Hay una leyenda que creo que tiene mucho potencial, que es Sivir, ¿vale? Sivir es una leyenda que tiene mucho potencial. Lo que hace Sivir, a ver si la encontramos. Lo que hace la leyenda de Sivir es que cuando reciclamos una runa podemos exhaustearla para ganar 1 de oro. Este 1 de oro lo que hace es que nos sirve para pagar poder, ¿no? Y cuando una o más unidades enemigas mueren, pues la podemos colocar recta. Y esto genera un combo que poca gente está buildeando al respecto y jugando al respecto. Que es que nosotros, por ejemplo, estamos en el turno 4, empezamos y lo que hacemos es pagamos 1 de poder, 1 de energía y lo flotamos, lo dejamos flotando. Después entramos con nuestra unidad y matamos a uno del enemigo. ¿Sí? Lo matamos, perfecto, enderezamos la Sivir y ahora es cuando jugamos la carta que cuesta poder. De tal manera que volvemos a generar el oro. Y con esto es lo que tenemos que intentar jugar, ¿vale? Buildear de tal manera en la que podamos estar generando 2 de oro por turno, como mínimo. Es decir, entro, o sea, empiezo el turno, floto una runa, entro, mato algo, juego después una unidad que cueste poder, vuelvo a ganar el poder y podemos estar jugando así, generando como una especie de 4 de poder por turno. 2 que intentaríamos que fueran siempre hechos con oro y 2 que fueran hechos con runas, ¿vale? Es un concepto muy difícil de buildear bien, será un concepto difícil de jugar, pero que tiene un potencial muy, muy, muy grande, así que atentos a esta leyenda, porque las cartas que gastan poder ahora mismo son muy fuertes, ¿vale? Otros conceptos muy importantes que tenemos que tener en este juego, en este set 2, es que, como ya el Falling Star ha decaído tanto, hay muchas unidades que por la falta de presencia se pueden empezar a jugar, ¿vale? Cartas del set 1 que eran muy, muy interesantes, como la Ahri azul, por ejemplo, como el Heimerdinger, como cartas de ingeniería de dejarlas en base, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estas cartas pueden empezar a ver vida y ser algo realmente importante. ¿Vale? Una de las cosas que también ha cambiado mucho y lo que me ha hecho a mí complicada la adaptación a este set 2 es que ahora reciclar desde el principio es algo muy válido que antes no lo era. ¿Por qué antes reciclar desde el principio no era bueno? Porque imaginaros, el meta estaba dominado absolutamente por Kai'Sa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba era, Kai'Sa juega una unidad. Si tú juegas algo que gasta poder, te quedas sin runas. Y Kai'Sa te tiraba un Falling Star y te lo mataba igualmente. Entonces, te quedabas ya sin runas para poder jugar algo interesante mientras ella seguía teniendo las runas y seguía teniendo la presencia en mesa, ¿vale? Como ahora ya no hay que buildear en torno a eso, muchas leyendas empiezan a reciclar desde el principio, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, que ahora en la gestión de reciclaje va a alcanzar puntos mucho más altos que antes y el juego se vuelve mucho más skillet, mucho más complicado y mucho más completo. Así que reciclar desde el principio es algo interesante que se debe hacer si quieres mantener el tempo de la partida en la mayoría de leyendas y por lo tanto los campeones que puedan o esquipear el reciclaje o jugar en torno al reciclaje se van a ver muy beneficiados. Dicho esto, gente, esto es todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Chao, chao.